Escucha esto con atención, porque hay un tipo de poder del que casi nadie habla en voz alta. No porque no exista, sino porque incomoda. Es el poder oscuro de no necesitar a nadie. Oscuro no porque sea malvado, sino porque no se exhibe, no pide permiso y no depende de nada externo para sostenerse. Es el tipo de poder que cambia cómo caminas, cómo decides y cómo los demás te perciben, incluso sin que digas una sola palabra. Desde pequeños nos enseñan que necesitar es normal, que depender es humano, que estar solo es peligroso. Nos repiten que debemos encajar, compartirlo todo, apoyarnos siempre en otros. Y aunque parte de eso es cierto, nadie te explica la otra cara de la moneda. Nadie te dice que cuanto más necesitas, más vulnerable te vuelves. Y que quien no necesita, aunque no lo busque, siempre tiene ventaja. No necesitar a nadie no significa odiar al mundo ni aislarte en una cueva. Significa algo mucho más profundo y más raro. Significa que tu estabilidad no está en manos ajenas. Que tu calma no depende de respuestas. Que tu autoestima no sube ni baja según quién se quede o quién se vaya. Y eso, en un mundo lleno de carencias emocionales, es profundamente disruptivo. La mayoría de las personas se relaciona desde la necesidad. Necesidad de aprobación, de compañía, de validación, de seguridad. Y esa necesidad se filtra en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Se nota, se huele. Y quien sabe detectarla, sabe cómo usarla. Porque la necesidad hace que aceptes menos de lo que mereces, que calles cuando deberías hablar y que te quedes donde ya no hay respeto. Aquí está la verdad incómoda: quien no necesita, no suplica. No persigue. No se rebaja. No negocia su dignidad por miedo a quedarse solo. Y eso cambia por completo la dinámica de poder. Porque cuando no tienes miedo a perder a nadie, nadie puede controlarte con la amenaza de irse. Este es el punto donde muchos se incomodan. Porque confunden no necesitar con no sentir. Pero no es lo mismo. Puedes sentir afecto, cariño, incluso amor, sin depender. Puedes elegir estar sin necesitar quedarte. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. La necesidad ata. La elección libera. Cuando no necesitas a nadie, empiezas a actuar desde la abundancia interna. Ya no haces cosas para retener. Ya no hablas para convencer. Ya no te adaptas para no molestar. Simplemente eres. Y esa solidez interior genera algo curioso: respeto. Incluso en personas que no saben explicar por qué. Maquiavelo entendía esto mejor que nadie. Sabía que la dependencia es una debilidad estratégica. No solo en la política o en el poder externo, sino en la psicología humana. Quien depende se expone. Quien no observa. Y el que observa con calma siempre juega con ventaja. Piensa en cuántas decisiones has tomado por miedo a quedarte solo. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales porque no querías perder el vínculo? Eso no fue amor, fue necesidad. Y la necesidad nunca negocia en igualdad de condiciones. El poder oscuro de no necesitar a nadie empieza cuando te das cuenta de que puedes sostenerte solo. No emocionalmente perfecto, no invulnerable, sino suficiente. Suficiente para no rogar. Suficiente para no traicionarte. Suficiente para caminarte incluso cuando el camino se queda en silencio. Si esto ya te está tocando algo por dentro,
quédate hasta el final. Porque cuando termine este mensaje quiero que dejes en los comentarios una sola palabra que describa tu relación actual con la necesidad. No para los demás, para ti. Porque nombrarla es empezar a soltarla. No necesitar a nadie también significa algo más. Significa que las personas que se quedan lo hacen por elección, no por dependencia. Y eso eleva la calidad de cualquier relación. Ya no se trata de llenar vacíos, sino de compartir desde la plenitud. Desde ahí, todo es más limpio, más honesto y más fuerte. El mundo intenta convencerte de que estar completo solo es egoísmo. No lo es. Es responsabilidad. Porque cuando no te completas tú, le pasas esa carga a otros. Y ninguna relación sobrevive mucho tiempo siendo un salvavidas constante. Este poder no se anuncia. No se presume. Se siente. Se nota en cómo no te apresuras. En cómo no persigues. En cómo no negocias lo esencial. Y por eso es oscuro. Porque no hace ruido. Pero transforma todo. Cuando empiezas a no necesitar a nadie, ocurre algo que pocos anticipan. El silencio deja de asustarte. Ya no llenas los espacios por ansiedad. Ya no hablas para evitar perder. Ya no haces ruido para confirmar que sigues ahí. El silencio se vuelve un aliado, no una amenaza. Y en ese silencio empiezas a escucharte con claridad por primera vez. La mayoría confunde necesidad con conexión. Cree que cuanto más necesita, más ama. Pero en realidad, cuanto más necesita, más teme. Y el miedo nunca construye relaciones sanas, solo dependencias frágiles. Cuando no necesitas a nadie, la conexión cambia de raíz. Ya no se basa en el miedo a perder, sino en el deseo de compartir. No se sostiene por carencia, sino por elección consciente. Este cambio interno no es inmediato ni cómodo. Al principio duele. Porque al dejar de necesitar, salen a la superficie vacíos que antes tapabas con personas, mensajes, rutinas y ruido. Te enfrentas a ti sin anestesia. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque es más fácil volver a necesitar que aprender a sostenerse. Pero quien atraviesa ese punto no vuelve atrás. No necesitar a nadie te devuelve algo esencial, tiempo mental. Ya no gastas energía preguntándote qué pensarán, si se quedarán, si te abandonarán. Tu mente se libera para crear, planear, observar y decidir. Esa claridad no se compra. Se construye cuando tu estabilidad deja de depender de factores externos. También cambia tu forma de relacionarte con el rechazo. Cuando no necesitas, el rechazo pierde poder. No porque no duela, sino porque no te define. Ya no lo vives como una amenaza existencial, sino como información. Y la información, aunque incómoda, siempre es útil. Te muestra dónde no encajas, dónde no debes quedarte y dónde no vale la pena insistir. Hay una razón por la que este poder es tan raro. Porque exige responsabilidad total. Ya no puedes culpar a nadie por tu estado interno. Ya no puedes exigir que otros te completen. Todo lo que sientes, todo lo que te pesa y todo lo que te falta pasa a ser tu terreno. Y eso asusta, pero también libera. Porque si todo depende de ti, entonces tú tienes el control. Cuando no necesitas a nadie, tus límites se vuelven claros. No tienes que explicarlos demasiado. No tienes que defenderlos con agresividad. Simplemente existen. Y quien los cruza
lo hace una vez. Porque ya no negocias desde el miedo, sino desde la coherencia. Esa firmeza tranquila es algo que muchos respetan y otros no soportan. Empiezas a notar que algunas personas se acercan menos. No porque seas peor, sino porque ya no eres funcional a su necesidad. Ya no llenas vacíos ajenos. Ya no sostienes inseguridades que no te corresponden. Y eso, aunque al principio se siente como pérdida, en realidad es limpieza. El espacio que queda es espacio real. También empiezas a atraer otro tipo de vínculos. Personas que no te necesitan, pero te eligen. Personas que no te exigen, pero te valoran. Personas que no te usan como ancla, sino como compañero de camino. Ese tipo de relación solo es posible cuando ambas partes pueden sostenerse solas. Maquiavelo entendía que la dependencia es una cadena invisible. No importa si es emocional, social o psicológica. Quien depende siempre negocia desde abajo. Quien no puede retirarse sin perderse. Y esa capacidad de retirarte sin colapsar es una de las formas más puras de poder. No necesitar a nadie no te hace solitario, te hace libre. La soledad ya no es castigo, es elección. Y cuando eliges estar solo sin sentirte vacío, te vuelves peligroso para cualquier sistema que viva de tu carencia. Porque ya no te pueden comprar con atención, ni manipular con afecto condicionado, ni controlar con miedo al abandono. Aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Porque cuando no necesitas, ya no persigues. Y cuando no persigues, te respetas. Y cuando te respetas, los demás lo sienten. No por lo que dices, sino por lo que no haces. Por lo que ya no toleras. Por lo que ya no mendigas. Si sigues escuchando esto, es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad, aunque incomode. Y esa incomodidad es parte del proceso. No la evites. Es la señal de que estás soltando una dependencia antigua y construyendo algo más sólido. Llega un momento clave en este proceso, y es cuando entiendes que no necesitar a nadie no te endurece, te centra. No te vuelve distante, te vuelve claro. Ya no buscas fuera lo que solo puede construirse dentro. Y esa claridad cambia la forma en la que caminas por el mundo. Ya no vas pidiendo permiso para ser. Ya no vas ajustándote para encajar. Vas entero. El poder oscuro de no necesitar a nadie se nota en los detalles, en cómo no te apresuras a responder, en cómo no justificas tus decisiones, en cómo no te desmoronas cuando alguien se va. No porque no importe, sino porque no te pierdes con ello. Tu eje está dentro, no fuera. Y eso es algo que muy pocas personas logran. Cuando no necesitas, desaparece la urgencia. Y sin urgencia aparece la estrategia. Piensas mejor. Decides mejor. Eliges mejor. Ya no te mueves desde el miedo a perder, sino desde la conciencia de lo que vales. Y eso hace que incluso las pérdidas duelan distinto. No te rompen, te informan. Este poder no se aprende leyendo frases ni escuchando discursos. Se construye en momentos incómodos, en noches donde nadie responde, en silencios que antes te desesperaban, en elecciones donde decides no rogar, no insistir, no explicarte. Cada una de esas decisiones refuerza tu autonomía interna. Y la autonomía, cuando se acumula, se convierte en fortaleza. No necesitar a nadie también te obliga a ser honesto contigo. Ya no puedes usar a otros como excusa.
Ya no puedes esconderte detrás de relaciones, rutinas o distracciones. Todo lo que eres queda expuesto. Y aunque eso asusta, también libera. Porque cuando te haces cargo de ti, recuperas el control. Aquí está la gran paradoja. Cuando dejas de necesitar, empiezas a atraer. No porque lo busques, sino porque ya no persigues. La energía cambia. La postura cambia. La forma en la que miras y hablas cambia. Y eso se siente. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo percibe. Este es el tipo de poder que no se enseña en voz alta, porque no vende dependencia, vende libertad. No promete comodidad, promete solidez. No te dice que el camino será fácil, te dice que será tuyo. Y eso no es para cualquiera. Maquiavelo entendía que quien no depende es difícil de someter, que quien puede retirarse sin quebrarse siempre negocia desde una posición superior. No porque quiera dominar, sino porque no teme perder. Y cuando no temes perder, nadie puede usar eso contra ti. La lección final es clara y directa. No necesitas volverte frío ni distante para ser fuerte. Necesitas dejar de entregarle a otros la responsabilidad de sostenerte. Cuando tu estabilidad es interna, todo lo externo se vuelve complemento, no salvación. Y desde ahí, cualquier relación, cualquier decisión y cualquier camino se vuelve más limpio. Este no es un mensaje para que te alejes del mundo. Es un mensaje para que entres en él sin cadenas invisibles. Para que elijas sin miedo. Para que te quedes sin depender. Para que te vayas sin romperte. Y ahora sí, haz algo. Deja un comentario. Una sola palabra. La que mejor represente lo que estás construyendo ahora mismo. Puede ser libertad, fuerza, autonomía, claridad o la que nazca en ti. Escríbela. Porque cuando nombras tu poder, dejas de buscarlo fuera. Y ahí empieza todo.